Felicidades porque a pesar de un año tan raro, tan atípico, creo que aún estamos con esas ganas de superarnos, de seguir adelante y de no dejarnos caer, ¿no? Sabemos que van a venir tiempos mejores y que para eso es que estamos en este proceso, ¿no? Para poder hacer frente a cualquier tipo de adversidad y poder tener una herramienta, un título que nos permita, pues, ejercer nuestra profesión. Entonces, de verdad, señores, les quiero felicitar, ¿sí? Virtualmente. Y espero que hayan tenido un día, bueno, me imagino que es complicado, ¿no? Por todo lo que vivimos, pero, y además que estamos en examen, ¿no? Peor aún. Pero bueno, espero que hayan tenido un día interesante, un día bonito, ¿sí? Y los enamorados, ni qué decir, pues, ni qué decir, los enamorados seguramente han tenido un día más bonito aún. Bien, bien, señores, Muchas gracias, dice. no, Gracias, Luis. Gracias, Lice. de nada, de nada. El combo para esto es que vamos a terminar rápidamente de terminar con este tema, donde estamos terminando de ver la clasificación de los delitos, ¿sí? Va a haber dos bonificaciones por el día, ¿ya? La primera es que las tareas son para el día de mañana, ya porque en realidad parte de la tarea incluye esto que estamos todavía viendo. Entonces ustedes tienen que mencionar ejemplos cortos, sencillos, de cada uno de estos delitos, ¿no? Lo mismo, lo que corresponde al control interno, igual para el día de mañana, hasta las 10 de la noche. Así que por favor tomen nota de ello ya. Y el examen, señores, como bien les decía, consta de 25 preguntas. Van a tener 40 minutos para resolver. Y la plataforma va a estar habilitado de 10:30 a 11:30. Esto con el fin de que ustedes pueden entrar durante esa hora, prevean 40 minutos, obviamente, para no tener dificultades, porque entiendo que todavía hay ciertos problemas con el módulo. De hecho, hace ratito estaba intentando entrar y realmente está muy pesado. Y entonces me imagino es porque varios estudiantes, varios cursos deben estar dando en estos momentos examen, entonces por eso es que se debe estar saturando. Estimo que para las 10:30 esto ya va a cambiar, ya va a estar más libre y su examen ya está ahí, va a estar disponible a partir de las 10:30. Ustedes tienen 45 minutos para poder resolver y responder. Todas son respuestas falso, verdadero, optativas, de relación eh, y de selección. ¿Ya? Así que es cuestión de que tomen muy en cuenta todo lo que hemos ido charlando, lo que hemos ido viendo en este primer parcial y lo vayan relacionando con todo el concepto que están en las diapositivas. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos, señores, por favor, les estoy ya avisando de que todo lo que va a entrar al examen son de todas las diapositivas que hemos ido avanzando a lo largo de este primer parcial, ¿ya? Y que las tareas se retrasan hasta el día de mañana. Y ampliamos el plazo de entrega, porque yo voy a mandar notas hasta el día jueves. Así que yo mañana necesito ver quiénes han cumplido con sus trabajos personales. Tengo ya las notas de calificación de sus notas grupales por la defensa de los casos. Y con eso ya estaríamos llegando al 100% de su nota correspondiente al primer parcial. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, no sé si hay alguien que tiene alguna dificultad con el módulo. Eh, es el momento para ver alguna otra solución. Así que adelante. Lice, ¿podría volver a decir a qué hora va a estar habilitado? Por Claro que sí, favor. Noemí, de 10:30 a 11:30. Gracias, Lice. De nada, Noemí. Ojo, pero el tiempo límite para la resolución de estas preguntas es de 40 minutos. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen una hora para poder ingresar, no sé, tomarse 5 minutos, 10 minutos para ingresar, o hasta 15 minutos, y ahí sumar los 40 minutos que va a tardar la resolución de su cuestionario. ¿Ya? Entonces, espero que no haya ningún inconveniente, porque, bueno,
El anterior sí tuvieron algunos inconvenientes de ingreso y demás, pero creo que ya ha sido resuelto, ¿no? Bien, señores, no sé si hay alguna consulta, duda. No, Alicia, está claro. Perfecto, muy bien, señores. Entonces, iniciemos. Nos hemos quedado en los delitos cometidos por funcionarios públicos. Ya habíamos visto los de corrupción. Habíamos hablado del peculado, de la malversación, del cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en relación del cargo, omisión en la declaración de bienes y rentas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares, concusión y exacciones. ¿Sí? Son diferentes tipos de delitos. Esto simplemente es conceptual, señores. No piensen de que acá se termina el mundo de los delitos. Por todo lo contrario, cada vez hay más formas y formas en las que los responsables de diferentes entidades públicas se dan modos para poder realizar otro tipo de delitos. ¿Ya? Entonces, tenemos esos que son delitos de corrupción, el segundo grupo que habíamos visto, ¿no? Tenemos más resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Esto ya tiene que ver, por ejemplo, cuando un alcalde, una MAE, establece una ley que está contraria, una ley municipal, por ejemplo, totalmente contraria a la Constitución, ¿no? Entonces, un ejemplo bien básico, ¿no? Si como municipio tú tienes, como indica la Constitución, todos tenemos derechos fundamentales como ciudadanos bolivianos, como por ejemplo el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad y demás otros elementos que son los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, y que de repente en el ámbito municipal de alguna forma se restringe este tipo de servicios, pues eso es algo que está yendo contra la constitución política del Estado, ¿no? Esto tiene más que ver con una forma de redactar la ley, ¿no? Y acá pues obviamente tenemos especialistas, normalmente abogados, que hacen una interpretación de la ley para que no exista este tipo de resoluciones contrarias, ¿no? Tenemos lo que es el incumplimiento de deberes. El incumplimiento de deberes tiene que ver mucho con ¿se acuerdan cuando veíamos en la ley 1178 los tipos de responsabilidad administrativa y ejecutiva? ¿No? Entonces, cuando veíamos la administrativa, hacíamos referencia a todos los funcionarios públicos que no cumplían con sus deberes, ¿no? Si, por ejemplo, ellos tenían que evaluar cada cierre de gestión la ejecución presupuestaria del municipio y no lo han hecho, entonces ese es un incumplimiento a los deberes. Si pasamos a lo que es la responsabilidad ejecutiva, que básicamente es la MAE, y esta MAE, por ejemplo, no ha implantado los diferentes sistemas de la ley 1178, que es parte de sus obligaciones, también es un incumplimiento a los deberes que esta persona tiene como funcionario público, ¿no? Los nombramientos ilegales, que ahí ya tenemos bastantes en el sentido de que si no puedo realizar, por ejemplo, a ver, cómo podemos ejemplificar esto, ¿no? El caso más común, ¿no? Si hay una persona que quiere ser funcionario público, pero que de repente esta persona no tiene los documentos necesarios. Y esto lo conocemos, ¿no? Vamos a recordarnos un poco de nuestro ex vicepresidente Álvaro García Linera y su famosa libreta de servicio militar, ¿no? Ese, por ejemplo, es un nombramiento ilegal. ¿Por qué?
Porque de acuerdo a la ley del funcionario público, estos deben presentar requisitos mínimos y uno de ellos justamente es la libreta de servicio militar. Entonces, si yo, como MAI, voy a poner de asesor jurídico a una persona que va a ser parte de mi equipo, de mi staff de asesoramiento, y esta persona no cuenta con este documento imprescindible para que yo lo pueda contratar, ese es un nombramiento ilegal. ¿Sí? Tenemos después lo que es el prevaricato. El prevaricato ya tiene que ver más con los funcionarios judiciales, jueces que determinan decisiones contrarias a la ley. Y por eso es que surgen justamente todo tipo de situaciones donde se discute las decisiones de un juez, ¿no? O sea, ya básicamente se inicia un juicio al juez por este tipo de decisiones. Tenemos lo que es el cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal. Esto ya tiene que ver con que los funcionarios del ámbito judicial reciben sobornos o reciban algún tipo de beneficio, obviamente personal, para que este hecho pues les permita determinar otro tipo de resoluciones a favor de la persona que obviamente está otorgando este beneficio. Consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. Y aquí el mejor ejemplo es, ¿recuerdan el abogado Yasmani Torrico? ¿Alguien me puede decir a qué se dedicaba el señor? Era abogado de profesión y tenía una especie de consorcio y una red, porque no solamente estaba metido él, ¿no? Sino que estaban jueces, policías, fiscales. ¿Recuerdan? ¿Alguien me Sí, puede...? Liz. Sí, Liz. A ver, Lo ¿qué he visto recuerdan? una vez en vivo y en directo en el Hospital Vietnam. En ¿Qué? videos también Liz Yo en cómo vivo y en extorsionaba. directo. Fernando, Bueno, ¿a ¿cómo qué te extorsionar? refieres con vivo y en directo? O sea, ¿tú lo has visto al Fernando Torrico extorsionando o, o en el hospital? En el hospital, enyesado, No, le así estaba que ayudando a estábamos extorsionar. entrevistando. Seguro estaba haciendo contigo. No, yo estaba en su atrás, qué canalla, diciéndole. Los Pero a ver, negocios turbios estaba haciendo contigo. ¿o estabas queriendo cobrar alguna deuda, Fernando, y lo estabas intentando contactar? ¿No? Capaz nomás le dicen, ¿qué se puede esperar del Fernando? A ver, señores, más allá de las bromas, recordemos un poco cómo funcionaba esta red de extorsión, porque era un consorcio que se dedicaba a eso, ¿no? Y lo hemos visto todos, hemos visto videos, hemos visto diferentes casos, no era uno solo, inclusive su padrastro era uno de sus víctimas. Y bueno, ¿cómo funcionaba esto? A ver si, para poder entender esto de los consorcios de jueces, fiscales, policías y abogados. Mm, Los tenía amenazados a sus clientes, Liz. Claro, pero mira, Fernando, si tomamos un ejemplo de amenaza, yo voy a tu casa, te amenazo y tú tranquilamente También, puedes decirme un ratito. Usted no me puede venir a amenazar, yo lo voy a denunciar. ¿Y qué también lo pasaba? tenía comprado a los jueces. Es, ahí es el detalle. He ahí el detalle, señores, ¿no? Este abogado tenía no solamente personas que se dedicaban a realizar un daño físico y psicológico, creo yo, por todo lo que hemos visto en los videos, sino que también esta persona manejaba jueces, manejaba fiscales, manejaba policías y manejaba en el sentido de que si cualquiera de sus clientes tuviese algún problema, ¿no? Este señor, pues básicamente compraba a los jueces, a los fiscales y a los policías. ¿Y qué decir para extorsionar, no? O sea, su método de cobro era decir, o me pagas o primero te mato, ¿sí? O si no, te quito tu casa a través de la decisión de un fiscal, de un juez
o a través de la fuerza pública, que es la policía. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es que juntándose personas totalmente independientes, porque el juez, el fiscal, el policía y el abogado son personas totalmente independientes en sus funciones, pero se juntan para poder realizar este tipo de delitos. ¿No? Entonces, el mejor ejemplo que les puedo citar es ese. Y seguro que hay otros yasmanis ricos que actualmente se dedican a eso, ¿no? Nada más que este tipo ha salido muy al público. Y bueno, ustedes han visto sus videos, ¿no? La forma en la que amenazaba, en la que de alguna forma, inclusive yo me animo a decir hasta, seguramente para poder conseguir su objetivo, pues hasta torturaba a la gente, de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es, señores, cuando hablamos de consorcios de jueces, fiscales, policías y abogados, hablamos de que estos se juntan para poder cometer ese tipo de delitos. Tenemos lo que son contratos lesivos al Estado, la conducta antieconómica y la infidencia económica. Contratos lesivos al Estado y la conducta antieconómica tienen mucha relación, porque cuando yo firmo un contrato como funcionario público, donde sé que hay un sobreprecio, donde sé que hay un trato eh, oculto en esa transacción, en esa prestación de servicios o en esa provisión de bienes, ¿sí? Estoy firmando un contrato que le está causando daño económico al Estado. Por lo tanto, mi conducta es antieconómica. ¿En qué sentido? En que me estoy aprovechando de la plata de todos los bolivianos. Y eso es lo que veníamos hablando desde el inicio, ¿no? O sea, cuando un funcionario público roba, ¿sí? Miente, malversa fondos, ¿sí? No le está robando al municipio, no le está robando al tesorero de ese municipio, está robando a todos los bolivianos, porque esa plata es de todos nosotros y se debería invertir en todos nosotros. Entonces, ahí el tema de corrupción es bastante fuerte, sobre todo en aspectos morales, ¿no? Y esto en otros países es justamente inclusive condenado antes, creo yo, antes de que existan los derechos humanos, ¿sí? Que a veces sirve mucho de cortina de humo hoy en día, pero lamentablemente es algo que debemos respetar todos. Y antes inclusive, pues, a los corruptos los mataban, ¿no? Porque obviamente el daño era tal que se declaraba este tipo de decisiones. Y era legal, antes de que exista todo esto de los derechos humanos, ¿no? Y cuando me refiero a que a veces los derechos humanos son utilizados como cortina de humo es porque nos agarramos y tomamos ese concepto de derechos humanos para justificar un hecho. Y eso está mal, que los derechos humanos en sí, en esencia, no es eso, ¿no? Y muchas veces, y ustedes ven en el día a día las noticias, se ve cómo se violan los derechos humanos de las personas, ni qué decir de los animales, ¿no? Entonces, es muy lamentable esa parte, pero ni modo. Bien, pasemos al tercer grupo de delitos cometidos por funcionarios públicos. Los anteriores, si bien habían mucha relación con el ámbito público, ahora vamos a terminar de ver algunos que son mucho más específicos, ¿no? Asociación delictuosa, volvemos a ver la parte del consorcio. Organización criminal, parte de este tipo de consorcios también está relacionado a una organización criminal porque se dedica a extorsionar, se dedica a manipular a la gente de alguna forma. ¿Sí? Peculado culposo es cuando pues un funcionario directamente se apropia de bienes, ¿sí? Aprovechando su condición. Yo soy responsable de los activos fijos, entonces pues me voy a manejar el autito, ¿no?
Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Se encuentran personas conduciendo autos de la alcaldía, de la gobernación, y En bueno, estado de ebriedad, le dicen. exactamente, ¿no? Y eso es justamente un ejemplo de peculado culposo porque estamos hablando de que esta persona aprovecha su, su vínculo, lo vamos a decir así, con el municipio, con la gobernación, con la entidad pública, ¿sí? Y a través de ese vínculo que tiene, pues se aprovecha, ¿no? Negativa o retardo de justicia, esto es cuando antes, fíjense, ¿no? ¿Cómo era la justicia antes? Hoy en día tengo la fortuna de tener a un colega que trabaja en el juzgado y me dice que antes los quienes de alguna forma programaban los juicios eran los propios jueces, ¿sí? Entonces, tú como parte del Ministerio Público, para poder resolver algún caso, tenías que coordinar con el juez y decirle, mire, señor juez, hay este caso y tenemos que verlo lo antes posible. El juez te podía decir, no, no tengo tiempo, o el juez podía manipular los tiempos de ese caso y decir, no, lo vemos el siguiente mes, no, lo vemos la siguiente semana, no, lo vemos tal fecha y listo. ¿Por qué? Porque había una mala intención de retardar la justicia. Entonces, obviamente, el juez ahí tenía un trato oculto con el, de repente, con una de las partes del caso, ¿sí? Entonces, se manejaba de esa forma antes la justicia. Hoy en día, los jueces ya no deciden esto. A los jueces se les designa los diferentes casos que existen en el Ministerio Público y esto pues es de forma ya directa. O sea, que el juez ya no puede decir, no, no puedo atender este caso, ¿no? Porque es mi amigo el que está siendo enjuiciado, pues el que está denunciando. Entonces, ahora funciona así. Por ejemplo, ya no tendría que haber, ¿no? Tanta retardación de justicia, pero como ven, ha sido una medida que no ha terminado de que la justicia siga tomándose su tiempo, ¿no? Estamos hablando de juicios que tardan inclusive hasta más de 5 años. Y eso, pues, no debería darse, ¿no? Mientras tanto, el denunciado o el denunciante está con medidas preventivas, ¿no? En pleno hacinamiento en nuestras maravillosas cárceles de nuestro país. Eso es, por ejemplo, una violación a los derechos humanos, ¿no? Legitimación de ganancias ilícitas, ya creo que ha quedado claro con todo lo que hemos ido viendo. Contribuciones y ventajas ilegítimas, muy similar. Sociedades o asociaciones ficticias, ¿no? Esto con el fin, pues, y este es un caso muy conocido de las mochilas, ¿no? La asociación accidental que se habría conformado para poder importar las mochilas de China. No era ficticio, pero era simplemente para poder consumar el hecho mismo, ¿no? Si no existía esa asociación accidental, de repente no hubiese habido una persona jurídica que pueda traer, una empresa jurídica que pueda traer esos productos desde China, ¿no? Entonces, era algo del momento. Franquicias, liberaciones o privilegios ilegales. Estamos hablando de sobornos, de ciertos privilegios que gozan, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, no sé, si estamos hablando de un familiar de la MAE, de un familiar de algún concejal, de algún ministro, ¿no? Entonces, por el hecho de que sea un familiar y demás, pues se ve la forma de colaborar. Tipos penales. Este es un cuarto grupo, ¿sí? Delitos cometidos por funcionarios, tipos penales. Ya vamos a un cuarto grupo, donde acá tenemos que sí o sí relacionar qué es penal. Cuando hablábamos de responsabilidad penal en la ley 1178, ¿recuerdan que les decía que tiene relación a algo? ¿Alguien recuerda? Mientras van poniendo, por favor, presente. ¿Cómo dijo Licen? Perdón. ¿Qué significa penal? No me vayan a decir, ¿no? Es una forma de meter gol en el fútbol, ¿no? No.
Em, A ver, adelante. mm, dicen siempre, cuando hablan de penal, siempre dicen que está tipificado en la ley, delitos penales y demás, entonces se relaciona con lo que es la cárcel, dicen. O sea, Exacto. Exacto, Tania, es justamente a lo que quería llegar. Cuando hablamos de delitos penales, estamos hablando de aquellos que están tipificados dentro de nuestro Código Penal. El Código Penal es una ley, así como existe el Código de Comercio, el Código Tributario, el Código Penal también es una ley. También existe el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Que ya la parte civil tiene que ver más con daños económicos. En este caso, cuando hablamos de delitos penales, estamos hablando de delitos que pueden ser sancionados con privación de libertad. Privación de libertad en sinónimo significa cárcel. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a gozar de ese derecho humano que te corresponde, el ser libre, ¿sí? Y vas a estar recluido en nuestras maravillosas cárceles de Bolivia. Eso es. Entonces, cuando ustedes siempre hablen de penal o civil, tienen que distinguir. Lo penal es algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque te puedes quedar sin ese derecho humano, que es la libertad. Si hablamos de civil, lo tienen que relacionar con dinero. Aquí alguien ha robado a alguien, ha engañado a alguien económicamente, ¿sí? Y esa es la forma de distinguir. ¿Ya? Y ojo que esto lo van a terminar de ver también en gubernamental, estoy muy seguro. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos delitos tipificados como penales? Tenemos el uso indebido de bienes y servicios públicos, el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Fíjense que aquí ya estamos hablando de todos los casos que hemos visto, ¿no? Aquí CAMSE, por ejemplo, está dentro de todos estos ejemplos. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito, nuevamente podemos aquí ver los camiones de Juan Ramón Quintana, la compra de los respiradores, la compra de los gases y proyectiles. Cohecho activo transaccional y cohecho pasivo transaccional. Acá es cuando existe una especie de coima, ¿no? O sea, no solamente, y lo que les decía, el caso del policía, ¿sí? Cuando hablamos con el policía le decimos, ya, ¿cómo podemos arreglar? Ahí ambos son los que están cometiendo el delito. En este caso, cuando hablamos de transacciones mucho más grandes, como por ejemplo, si yo voy a contratar el servicio de mi teleférico para que construya todos los teleféricos en La Paz, ¿sí? Y si yo por ese contrato voy a recibir un beneficio de mi proveedor, en este caso la empresa Mi Teleférico, ese es un cohecho activo y pasivo transaccional porque ambos conocen de esa transacción que obviamente está causando daño. Con eso no quiero decir que haya habido algún tema de corrupción en el tema de mi teleférico, simplemente estoy poniendo como ejemplo. ¿Ya? La obstrucción a la justicia también es una forma de delito penal y la falsedad en la declaración de bienes y rentas. ¿Sí? Vamos a parar aquí un segundito, nos vemos enseguida. ¿Está bien? ya